Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Esta noche nuestro invitado es director y dramaturgo queretano, también director artístico y de programación del foro La Fábrica, espacio escénico que se encuentra dentro del Centro Cultural Multidisciplinario La Fábrica, que celebra 20 años de su creación en la ciudad de Querétaro. Hoy platicamos con Alonso Barrera. Es un gusto que estés con nosotros, Alonso. Bienvenido. Muchas gracias, Alegría, Sergio. Un gusto estar conversando con ustedes. Al contrario, Alonso. Sabemos que has sido maestro de literatura hispánica, que tu amor por las letras te llevó por el camino de la poesía y posteriormente de la dramaturgia. Sí. Eres autor de 60 obras de teatro y director de 50 montajes aproximadamente. ¿Qué te impulsó a pensar en la posibilidad de transformar la vieja fábrica de tu padre en un espacio para el teatro y la cultura en Querétaro? Pues fíjate que salió de un sueño. Fue una época curiosa de mi vida en la que anotaba en papelitos mis sueños y tenía ahí un cuadernito al lado de mi cama en el buró, y un día me desperté y anoté Centro Multidisciplinario de Arte. Por supuesto pensaba que en ese centro tendría que estar como el corazón del espacio un teatro, y así fue, un asunto de terquedad de varios años, de convencimiento de mi papá, porque además mi padre fue hijo de un restaurador queretano muy importante, y que con mi papá y sus 8 hermanas pasó varias hambres en muchos momentos de su vida, y para mi papá un artista estaba condenado inevitablemente a morir de hambre. Entonces, cuando él me plantea qué va a pasar con este espacio en el horizonte familiar, pues yo le planteé esta otra posibilidad, a lo que él dijo, por supuesto que no, rotundamente, y fueron varios años de platicarlo, de ir construyendo poco a poco, hasta que con mucha terquedad y sobre todo creo que entusiasmo se logró este centro cultural, pues hace ya casi 20 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué buen recinto! Has sido becado, Alonso, por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y has ganado premios como el del Festival de Teatro Gerardo Mancebo del Castillo Trejo durante 3 años consecutivos en las categorías de Mejor Director, Iluminador y Escenógrafo. Después de 2 décadas de arduo trabajo como director de un centro cultural que reúne artistas plásticos, escénicos, cinematográficos, que cuenta con panadería y cafetería, entre otros atractivos, y que toma en cuenta la cultura como una experiencia integral. Como lo has comentado en alguna ocasión, ¿qué lugar ocupa hoy el teatro que comenzó en La Fábrica y que en sus inicios ofreció funciones para 25 personas? Sí, era un proyecto pequeñito, era realmente creo que las ganas de empezar a hacer un teatro que habitaba en mí, que necesitaba de alguna manera salir y encontrar cabida también en lo que se estaba haciendo en la ciudad. Y empecé con una compañía muy joven, justamente con el grupo de teatro en el colegio donde yo daba clases de literatura y posteriormente
que ensamblo una pequeña improvisada compañía de teatro, empezamos con montajes clásicos. Hicimos Bodas de Sangre, que en su momento, como los teatreros más grandes me decían, pero ¿cómo vas a empezar con Bodas de Sangre? Imposible. Y luego Wojciech, pues peor, ¿no? Después La Casa de Bernarda Alba. Y afortunadamente fue un camino en el que, además de recibir tantos nos, pues hubo también mucho apoyo y mucha confirmación de que íbamos por el camino correcto, o yo iba por el camino correcto. Este festival Gerardo Mancebo del Castillo fue clave y fundamental en mi formación, porque fue un gran estímulo y un gran impulso, no solo al ganar ese primer lugar 3 años consecutivos, sino también conocer a personalidades del mundo del teatro que pues eran ajenas a mi vida y a mi entorno provinciano, ¿no? De Querétaro, en el caso, por ejemplo, de el año que ganamos Bodas de Sangre, pues tuve la enorme fortuna de conocer a Marta Aura, que vino como jurado en la ronda final. Entonces, este tipo de encuentros, pues también fue un gran aliciente, ¿no? Para seguir esta tarea que, como bien apuntabas, comenzó en un espacio de techo de lámina para 20 personas, con grupos muy jovencitos, y que bueno, pues se fueron finalmente armando muchísimo mejor en el espacio, que también fue creciendo, ganando territorio y también audiencia, que fue el propio público el que nos permitió seguir creciendo. Usted escucha Resonancias Íntimas del Teatro. Esta noche platicamos con Alonso Barrera. Alonso, ¿a ti que te gusta la obra de Federico García Lorca, como lo has mencionado? Que has publicado tus textos dramáticos titulados Fundacional y Dios te hará invencible con esta espada, obra que, por cierto, protagonizó en su estreno María Aura y que habla de la inequidad, la violencia y el feminicidio. Tú que has abierto el paso a montajes como Iluminaciones, en el que solo había una bailarina en escena, o Cuentos Ultramarinos, Hamlet Project y pongámosle Joaquín el Niño, ¿qué elementos necesita tener una obra o una puesta en escena para que se pueda presentar en el Foro de la Fábrica? Pues yo creo que en el caso del foro, nosotros, bueno, yo empiezo con únicamente los trabajos que yo estaba haciendo, que además pues representaba un gran problema de programación, porque pues hacíamos un trabajo de montaje y venían estas grandes pausas para volver a presentar algo. Entonces, en el Inter se van presentando otras cosas, y creo que siempre la clave de lo que sucede en el foro es que la gente que va a visitarnos, es que lo que sea que vea, desde un trabajo para niños, desde una comedia de crítica social y política, desde teatro más cabaretero hasta la dramaturgia más contemporánea, lo que sea que va a haber es un trabajo que va a estar bien hecho, es un trabajo que sea un compromiso escénico, y en ese sentido creo que el público que hemos construido es un público fiel, es un público que de alguna manera no se siente traicionado cuando va a nuestro espacio, porque hay una curaduría de lo que se presenta, ¿no? Yo como programador, director del foro, siempre procuro eso. Oye, Alonso, y por ejemplo, habrá seguramente muchos teatreros que radiquen en Querétaro, interesados en, la comunidad, me imagino que cada vez más unida, como sucede acá y en cualquier lado. Pero, ¿cuáles son en general los acuerdos y convenios que necesitan cumplir los grupos que quieran presentarse en la fábrica ubicada en Querétaro? ¿Y cuánto tiempo máximo y mínimo puede durar una temporada en tu espacio? Pues yo siempre he sido partidario, desde que empecé con mi compañía y por supuesto sin tener un espacio propio, hasta el día de hoy, creo que soy partidario de que las cosas sucedan. No hay nada más desesperanzador que cuando vamos a una gira o tenemos una presentación fuera en algún otro teatro, toparte con una mentalidad o una actitud de que las cosas no pasen, o de que es difícil moverte un foco, o de que no se puede hacer tal o cual cosa. Entonces, creo que un poco la idea de nuestro espacio es que las cosas sí sucedan,
Y en ese sentido también me interesa, los acuerdos son muy subjetivos, ¿no? Claro. Porque enteramente obedecen a la puesta escénica que quiere entrar con nosotros, y es un proyecto que no tiene un carácter, digamos, tan comercial, pero es una interesante propuesta escénica. Claro. Yo lo que trato de hacer es un acuerdo a medida, ¿no? Entonces, bueno, pues vámonos hoy mismo, ¿no? Veía un proyecto de marionetas para adultos. Es un proyecto no tan común, que viene de una directora y dramaturga venezolana que está refugiada acá en México, y yo les decía, bueno, pues hagamos un acuerdo a taquilla y vámonos a un porcentaje lo más accesible para ustedes, porque me interesa que eso suceda en la fábrica. Y creo que eso también nos ha permitido crecer y ubicarnos en un espacio reconocido de la ciudad y también del país, porque la gente que viene y nos visita, pues creo que reconoce esto en el espacio. Por supuesto. Sí, fíjate que casualmente me he encontrado con personas que conocen tu espacio y me han comentado que es muy atractivo, que es muy cálido y que se encuentran muchos lugares donde estar y donde convivir. En este sentido, Alonso, y bueno, a partir de que es muy difícil mantener vivo un centro cultural, platícanos quiénes conforman tu equipo y de qué manera trabajan para que haya esta armonía y esta eficacia en un centro interdisciplinario como el que tú diriges. Pues empezamos hace 20 años, empecé yo con mi escritorio de informe. Entonces tú llegabas allá a la fábrica, pues yo abría tempranito y yo cerraba. Y siempre me ha gustado estar muy cerca de lo que pasa en el centro cultural desde el inicio hasta el día de hoy. Voy todos los días, procuro estar involucrado en todos los aspectos, y si bien hay muchos espacios que se rentan, pues yo hago la curaduría, digamos, de todo el centro cultural, ¿no? El rumbo, digamos, de esta vieja nave, pues lo decido yo. Y creo que siempre he buscado que encontrar un nivel entre la oferta cultural, entre los espacios que tienen un carácter más comercial, porque pues finalmente es un centro cultural independiente y que ofrece ante todo, creo que una experiencia integral, lo decían ustedes muy bien al inicio, de lo que es la cultura. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar en Berlín, por ejemplo, y tener como parte de estas becas que tuve la posibilidad de tener en algún momento de la Secretaría de Cultura de Querétaro, pues uno de esos era un proyecto de investigación del teatro europeo, y al estar por allá, visitar los centros culturales, uno particularmente lo recuerdo con mucho afecto en Berlín, pues te recibía un mercado orgánico, ¿no? Y había en la explanada un bazar de segunda mano, desde ropa hasta cosas de la Segunda Guerra, ¿no? Entonces, esta idea de que la cultura permea todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente, claro, me pareció muy interesante, y así es como yo he tratado de llevar este espacio cultural que tiene, pues en efecto, un mercadito orgánico, tiene un café donde hay presentaciones de libros, de discos, presentaciones pictóricas, hay jazz todos los miércoles. En el teatro pues también tenemos no solo la oferta de teatro, sino danza. Hay una escuela de cine que hace comunidad cinematográfica en la ciudad de Querétaro y que da también cabida pues a jóvenes cineastas, no solo de Querétaro, sino de todo el Bajío, que más allá de tener la única oferta de ir a la Ciudad de México, pues buscamos descentralizar también la oferta cultural cinematográfica acá en la fábrica. Entonces, todos los espacios que se van involucrando hacen una sinergia no solo de audiencia, sino también de una visión de cultura que dialoga con la ciudad, lo cual es interesante y creo que también muy necesario. Claro, cómo no. Absolutamente necesario y también en una ciudad como Querétaro me parece pues muy importante que estés generando este pulmón cultural y en lo que se ha convertido tu proyecto, Alonso. Sí, la verdad es que a pesar de que Querétaro ha crecido muchísimo en el aspecto cultural, bueno, teatral, somos según siempre presumimos el segundo corredor teatral más importante del país, y cada vez hay más expresiones culturales en la ciudad. De repente surgen estos espacios culturales independientes y es que el público está ávido de que sucedan estas cosas en una ciudad que bueno, afortunadamente tiene este entusiasmo y este público que busca cada vez más
propuestas de carácter cultural. Claro. Esta noche en Resonancias Íntimas del Teatro platicamos con el director escénico Alonso Barrera. Alonso, ¿qué obras de tu autoría has estrenado en tu fábrica, en la fábrica de Querétaro? Pues son muchísimas obras las que hemos hecho en estos 20 años, desde textos propios hasta textos clásicos. Hemos hecho dramaturgias más contemporáneas, Hugo Alfredo Hinojosa, Angélica Lidell, Heiner Müller. Siempre creo que es un espacio que está a la búsqueda de, además, conectar con la realidad más inmediata, ¿no? Sabemos que el teatro tiene esa gran virtud y también esa gran responsabilidad de dialogar con lo que está sucediendo en la vida pública del país, en nuestro entorno social, y yo siempre he sentido esa necesidad y esa responsabilidad también de tratar de conectar a la audiencia con lo que yo considero que es importante de lo que pasa en la ciudad y en el país, en el mundo también. Entonces, en fechas recientes, bueno, pues estuvimos haciendo Dios estará invencible con esta espada, que es un proyecto arriesgado, es una dramaturgia masculina que habla sobre feminismo en estos tiempos. Parecería algo que no debería suceder, ¿no? Parecería que en este momento nos toca a los hombres reaprender nuestras masculinidades, y eso es cierto, pero también creo que tenemos una obligación como artistas de entrar en la conversación, de entrar desde nuestra trinchera en este momento coyuntural del feminismo. Entonces hay una gran propuesta siempre, ¿no? de trabajos que tenemos ahí en la fábrica, desde dramaturgia propia hasta textos de los grandes maestros, ¿no? Jóvenes y clásicos. Alonso, ¿en qué se ha modificado tu visión como dramaturgo y director a lo largo de estas 2 décadas? Porque, bueno, el paso del tiempo, ya sabes, le va haciendo a uno modificar su manera de expresarse, como bien lo dices ahora con esta obra que tú escribes sobre violencia y feminismo. Pero, ¿qué podrías decir como uno de los cambios más importantes que observas dentro de tu propia obra como a lo largo de estos años? Pues es una pregunta interesante. Yo creo que requiere una amplia reflexión, pero pienso que en un inicio mi dramaturgia estaba muy enfocada primero a un carácter estético, a una forma determinada de hacer teatro, en una dramaturgia también muy, exploradora, no sé si se puede llamar así de alguna manera, ¿no? Pero una dramaturgia que buscara las vanguardias y buscara también la vanguardia en lo estético, en el teatro visual. Y con el paso de los años, finalmente creo que te va reaprendiendo muchas cosas dentro de mi experiencia de dramaturgo, que bueno, pues fue prácticamente una experiencia, digamos, que fui aprendiendo por mí mismo durante muchos años. Algo que hacía era reescribir a los clásicos. Mencionabas a Federico García Lorca. Bueno, fueron 3 obras que reescribí de Federico García Lorca, de pasarlas del formato de libro al formato digital para establecer o generar un libreto. Y esta era la mejor forma de aprender, ¿no? De los grandes. Era entender la musicalidad, claro, del texto, entender cuando era el caso, el verso, la rima. Entonces, creo que de alguna manera este proceso muy largo de ya más de 20 años de trabajo, creo que sí ha finalmente desembocado de esa búsqueda más estética de un cierto tipo de teatro a encauzar todo ahora en la manera en que conecta el teatro de manera práctica con la audiencia. Y eso es, digamos, una parte de esa búsqueda, y la otra creo que tiene que ver con una parte poética, ¿no? Federico García Lorca, curiosamente también, hablando de él, a un par de sus obras las llama poemas dramáticos, ¿no? El caso de Yerma, por ejemplo.
Y esa es una búsqueda que en la última década me ha obsesionado, ¿no? El cómo encontramos la poesía en la dramaturgia. Y estos últimos 2 trabajos que mencionas, que afortunadamente, culminan en una publicación, tienen esta búsqueda particular de hallar la poesía en la dramaturgia. Oye, Alonso, y también mucho en ese sentido, lo dices tú y lo comentábamos hace rato, es decir, Querétaro es una ciudad pues donde ha habido un intenso trabajo de disciplina artística, teatral. Recuerdo yo, por ejemplo, de niño, a aquellos pioneros del Corral de Comedias, que me imagino que ahí siguen. ¿Cómo identificas tú al público en general de Querétaro? ¿En qué exigencia lo ubicas? ¿Cómo lo englobas? ¿Cómo lo defines? Eso... Pues hay una larga tradición teatral, como bien mencionas. Está este espacio icónico de la ciudad, que es el Corral de Comedia, que tuvo grandes puestas escénicas, que hizo giras por España, que recibió a los mejores actores de México durante varias décadas. Y eso, pues, por supuesto, fue educando a toda una generación de público. Fueron un gran creador de público. A mí me tocó desde muy niño ir a consumir teatro al Corral, y creo que son grandes responsables de que yo esté hablando hoy aquí, ¿no? Y por supuesto los cómicos de La Legua también hicieron una gran labor, y de repente se empiezan a gestar muchos espacios que tienen también un corte, digamos, comercial, por llamarlo de alguna manera. Se establece un corredor de teatro un poco más comercial hacia el centro de la ciudad, en la calle 5 de Mayo, y luego también surgen estas otras expresiones de teatros en la periferia del centro histórico, como nosotros, como es nuestro caso, y creo que el público es un público exigente, es un público que desde hace muchos años está acostumbrado a una cierta calidad de teatro, es un público que consume teatro regularmente, y creo que, como bien apuntabas también, se ha generado pues una cierta solidaridad del gremio teatral, en la que encontramos la fortaleza de que el público vaya ya sea a tu teatro o al mío, porque eso genera precisamente una actividad semana a semana de consumo teatral. Claro. Entonces, creo que estamos todos de alguna manera generando teatro semana a semana. Creo que es una comunidad inquieta, activa, participativa, que también estamos unidos, particularmente desde la pandemia. Los espacios teatrales independientes nos unimos para enfrentar los nuevos retos que nos dejaba pues esta pausa que dañó muy fuerte, en algunos casos fue tocada mortal algunos espacios, pero que de alguna manera es importante, ¿no? Y nos ha unido a todos como un gremio, como un único gremio que pues al día de hoy permanece unido para enfrentar los retos que tenemos como espacios que la verdad no son pocos, ¿no? Siempre es difícil la subsistencia y partiendo de ahí, ¿no? La supervivencia ya es en sí un gran logro de los espacios independientes. Como bien lo dices, Alonso, un gran logro, y es muy alentador que haya esta unidad, esta unión y este apoyo entre la comunidad teatral en Querétaro. ¿Con qué palabras te gustaría cerrar esta conversación, Alonso? Pues ojalá que la gente que estamos muy cerca de la Ciudad de México, la gente del Bajío y afortunadamente gente también que nos visita de otras partes del país y del extranjero, se den la oportunidad de conocer no únicamente la fábrica y su foro, sino los diversos teatros que hay en la ciudad de Querétaro, y también en el estado de Querétaro hay esfuerzos interesantes de compañías diversas independientes para hacer teatro. Ojalá estemos dentro de su programa de recorrido turístico y cultural. Querétaro es una ciudad maravillosa y que creo que una de sus virtudes más fuertes pues es la cultura, ¿no? Entonces ojalá nos puedan visitar, la invitación queda abierta y aquí estamos para lo que ustedes dispongan. Que así sea, Alonso. Muchas gracias por esta conversación, por compartirnos tu tiempo. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Alonso. Gracias a ustedes. Oye, y por último, Alonso, nos gustaría que nos acompañaras a nuestra sección de recomendaciones. ¿Te parece? Buenísimo, sí, claro. Venga. Gracias. Esta semana recomendamos
En esta ocasión les sugerimos El velorio de mi madre, que es una comedia con rasgos de humor negro, escrita e interpretada por Alan Blasco, bajo la dirección de Salomón Mondragón, sobre la pérdida, mediante la que su autor hace un homenaje a sus ancestros. La obra, que cuenta con música en vivo a cargo del guitarrista J.C. Taylor, tiene como personaje principal a la actriz y cantante trans Babilonia la Grande, que antes de suicidarse se entera del fallecimiento de su madre, quien pidió como última voluntad que la sepultaran en Tlahuaca, su pueblo. Entre los chistes y comentarios que los habitantes del pueblo hacen a Babilonia la Grande, a quien conocieron como Romualdo Oliverio Uscanga, se filtra la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, la transfobia, la homofobia y el machismo que prevalecen en muchas poblaciones de nuestro país. Tenemos 5 pases dobles para que vean El velorio de mi madre el martes 4 de junio. Esta obra se presenta todos los martes a las 20:30 horas hasta el 25 de junio en el Círculo Teatral, que está ubicado en Avenida Veracruz, número 107, Colonia Condesa. Para obtenerlas, llamen al 5541 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 5512 33 29 15. Nos da mucho gusto saludar a las personas que escuchan nuestro programa por UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en Ciudad de México. Así como a las audiencias de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, en Guanajuato, y a Iguala Radio, XHDOM, La Picosita en Guerrero. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción. Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.